Hola, Hola, gracias amigos por estar una vez más con nosotros en un video resumen de lo que nosotros llamamos Ciclo Biblia, ya capítulo 16. Ujú. Para los que todavía no nos conozcan, nosotros somos Fernando y Melissa y estamos viajando por Sudamérica en bicicleta y mientras que vamos haciendo esto también vamos leyendo la Biblia, un capítulo por día. Actualmente estamos en el libro de Levítico y vamos a repasar en este video lo que son los capítulos 16 al 20. Actualmente no estamos viajando, no estamos rodando, sino que estamos en la casa familiar porque en pocos días vamos a pasar las fiestas con ellos. Así que será en poco tiempo que vamos a volver a la ruta. El título que le pusimos a este resumen es Pónganlo en práctica. Y repasemos un poco lo que fue el video anterior, donde lo titulamos Yo soy santo, sean santos. Donde vimos cómo Dios reclama de su pueblo, de sus hijos, que sean santos y puros como Él lo es. Y vimos cómo eran diferentes rituales que el pueblo de Israel debía seguir para buscar la purificación en determinadas situaciones en las que había impureza. Y también vimos un poco lo que era la vida del sacerdote o cómo debía ser el servicio del sacerdocio, que era del linaje de Aarón, que también ellos tenían que buscar la pureza y la santidad. Con mucha mayor ímpetu ellos, quienes tenían responsabilidades aún mayores ante Dios, quienes debían oficiar en el tabernáculo con los ritos de purificación y quienes eran un medio entre Dios y el pueblo para el perdón de los pecados y la purificación. En estos capítulos vamos a seguir viendo lo que es buscar la pureza y la santificación, pero haciendo especial énfasis en lo que es cumplir o poner en práctica las leyes y los decretos que Dios estableció para sus hijos. Que si bien sabemos que esto fue mencionado para el pueblo de Israel, todavía la ley de Dios sigue vigente, porque Dios, como sabemos, no cambia, su carácter no cambia, su reino no cambia y las bases de su reino siguen siendo los mismos. La pureza que Él espera de sus hijos continúa estando ahí, en pie y no cambia. Bien, antes de comenzar con el resumen del día de hoy, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos permites tener tu palabra a disposición para poder leerla, poder estudiarla, poder aprender más acerca de ti, acerca de tu carácter. Te pido que nos muestres eh, las cosas que tengamos para aprender hoy y que cada uno pueda tomar lecciones prácticas para su vida. Todo esto lo pedimos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como comentó Meli, arrancamos este resumen en el capítulo 16, donde se habla acerca de un acto especial que se iba a hacer, comenta el capítulo, una vez por año, que era el día de la expiación. ¿Qué es la expiación? Es la limpieza, ¿sí? ¿La limpieza de qué? Como vimos en los capítulos anteriores, las personas que pecaban o cometían actos de impureza, luego debían llevar algún sacrificio para reconciliarse o para pedir perdón por sus pecados. Esos pecados, ¿a dónde iban? Se transferían al santuario. Y en el día de la expiación, lo que ocurría es que esos pecados que estaban en el santuario eran limpiados, eran expiados justamente. ¿De qué manera? También de una manera simbólica y real, pero que simbolizaba a lo que iba a ser, a lo que iba a ocurrir con Jesús y con la historia del mundo, de la tierra, entre esto del bien y el mal, y quién se iba a ser responsable y cargo justamente de los pecados. ¿Qué ocurría este día? Aarón se debía presentar, el sumo sacerdote se debía presentar en el santuario con un becerro para expiar sus propios pecados, en primer lugar, para que no ocurra, eso menciona que Dios le dijo a Moisés, que primero Aarón debía limpiarse, él debía purificarse, él debía confesar sus pecados para que no le ocurra lo mismo que le pasó a sus hijos, a Nadab y Abiú, que habían entrado de una manera impura al santuario. Él debía purificarse, confesar sus pecados y oficiar esta expiación. La expiación se hacía con 2 machos cabríos. Se traían los 2 machos cabríos, perfectos, iguales uno al otro. Se echaban suerte. Uno era para Jehová y otro era para Azazel, dice el capítulo. O sea, eran la antítesis uno del otro. Se entiende que uno es para Jehová y otro representa a Satanás. Entonces, ¿qué se hacía primero? Como dijimos, la expiación del pecado, de los pecados de Aarón con el becerro. Y luego se tomaba al macho cabrío que representa a Jehová, se lo degollaba, se tomaba la sangre y se asperjaba sobre el propiciatorio.
también sobre el altar, sobre las 4 puntas del altar, haciendo expiación, en primer lugar, de los pecados que estaban en el santuario, también en el altar. Se hacía expiación de todo esto. Luego de que se limpiaba con la sangre del Cordero de Jehová, esto está bueno que se entienda, una vez que se limpiaban los pecados con la sangre del Cordero de Jehová, Aarón lo que hacía era imponer sus manos sobre la cabecita del macho cabrío de Azazel, transfiriéndole y confesando los pecados que el pueblo habían traído al santuario durante todo el año. Una vez que los pecados eran transferidos a este macho cabrío representando a Satanás, a Azazel, como dice la Biblia, un encargado de la familia de los levitas lo llevaba al desierto, lo llevaba vivo al desierto para que muera ahí solo, junto con todos los pecados del pueblo. Esto sabemos, digamos, y lo vamos a ver al ir avanzando en el ciclo bíblico en varios capítulos más adelante, que va a representar cómo va a terminar la historia de este mundo con Satanás solo en el desierto, cargando la culpa de toda la maldad que trajo este mundo justamente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No sean ansiosos. Y así es como este ritual de expiación se iba a hacer una vez por año para ir limpiando al pueblo de los pecados que iban transfiriendo al santuario. Y bueno, este ritual. Y para mantenerlo fresco también en la mente de cómo iba a ser y cómo sería, cómo estaba siendo el plan de salvación. La expiación del mundo. Exactamente. El pecado. Bueno, y el capítulo que sigue, que es el capítulo 17, habla de que el único lugar en el que se debían realizar los rituales de expiación, los rituales del holocausto, de los sacrificios por el pecado, los sacrificios de reconciliación o de paz, las ofrendas de los cereales, todo esto debía ser en un mismo y único lugar. ¿Cuál era ese único lugar designado para todo esto? El santuario, donde estaba la presencia de Dios. Exactamente. Anteriormente, de cada familia, el padre oficiaba como sacerdote de su familia. Entonces, los sacrificios lo hacían en su hogar o tenían un lugar designado dentro de su hogar. Como vimos en capítulos anteriores con las historias de Abraham, de Noé, también de Abel, de Caín. Ellos hacían holocaustos, que es el sacrificio más antiguo. Pero a partir de ahora, Dios exige que todo eso se haga en el santuario, en su presencia, especial y exclusivamente para Él. Y otra cosita que encontramos en el capítulo 17 es la prohibición de comer sangre, porque la sangre es la vida. Y es a través de la vida de Cristo también, podemos entender, que nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Porque Cristo tuvo una vida de santidad y de pureza. Por eso Él era el único indicado para expiar y para salvarnos del pecado. En lo que fuimos viendo varias veces se repite el no consumir sangre. Y acá en el 17 también lo vuelve a repetir. Lo vuelve a aclarar y a reforzar la idea. Ya en el capítulo 18 habla acerca de la inmoralidad, o sea, de los actos inmorales en el ámbito sexual. No tengas relaciones sexuales con tu madre, con tu hermana, con tu nieta, con tu hermanastra, con tu tía, con la mujer de tu tío, con tu nuera. No tengas relaciones con madre e hija, o sea... con ambas. Exacto. Ni con nieta tampoco, ni con tu cuñada, ni cuando la mujer está en periodo menstrual. Básicamente todo lo anterior lo podríamos, casi todo lo anterior lo podríamos resumir en no estés con la mujer de tu prójimo tampoco. No entregues tus hijos a Moloch, que era algo habitual. Un dios pagano al que se le ofrecían los hijos. Y esto también es parte de la pureza. Sí. Y es parte también de las infidelidades o de las inmoralidades que se presentan en este capítulo. Si bien acá no es algo sexual, sí es una infidelidad a Dios. Totalmente. Y después el capítulo también condena a lo que es la homosexualidad y la zoofilia. O sea, no estar con personas del mismo sexo ni con animales. Básicamente eso es de lo que nos habla el capítulo 18, especificando sobre las impurezas y la inmoralidad sexual. ¿Y cuál debía ser al mismo tiempo la pureza que ellos debían buscar?
Y esto está muy relacionado con el capítulo 20, donde se vuelve a mencionar todo esto, pero agregando el hecho de que el que cometía estos actos impuros debía morir, ¿Cuáles ya iban a sea ser sus apedreado castigos? o quemados. Pero el mismo pueblo debía ejecutar esta sentencia sobre estas personas. Ahora volvamos al capítulo 19. Este capítulo 19 es muy bonito, a mí me encantó leerlo. Donde se nos relatan otra vez diferentes leyes de santidad que ustedes van a identificar en este capítulo también los 10 mandamientos de cierta manera. Están representados en este capítulo. Vamos a ir mencionándolos. Miren mi nuevo señalador que lo hice. Bueno, va a decir que tenemos que respetar a nuestros padres. Va a decir que tenemos que respetar el santo día de reposo. Va a decir que no tenemos que tener ídolos. Y después va a hablar de los sacrificios de reconciliación o de paz que se debían comer. Bueno, no hay que comerlos al tercer día. O sea, hay que comerlo el mismo día y capaz si sobra se come el otro día, pero no se puede comer esto al tercer día. Luego va a decir que cuando se cosecha lo que se plantó, va a tener que dejarse ciertas partes. O sea, no recojas hasta el último grano, y lo mismo de los viñedos. No recojas las uvas caídas. ¿Por qué no debían hacer esto? Porque esas debían ser dejadas para los pobres o los extranjeros. Después va a seguir diciendo que no debemos robar, no debemos mentir, no debemos hacer promesas falsas en el nombre de Dios, no debemos usar la violencia, no debemos retener la paga del trabajador hasta el día siguiente. ¿Cuándo hay que pagar al jornalero? Hoy trabajó, hoy se le pagó. En el día que corresponde. Exactamente. Hoy día no estamos... hay que ser avivados con los siervos, los empleados, hoy los día, que están a nuestro cargo. Eso, hoy día estamos acostumbrados a la paga mensual y bueno... Claro, no aplica tan literal, pero podemos decirlo. Claro, cuando llega la fecha, paga. Exacto. En el momento correcto, no seas chanta. Básicamente. No maldigas al sordo. O sea, esto es no insultar a nadie que esté en desventaja, supongo yo, en cuanto a sus capacidades. Porque después también dice que no le pongas tropiezo al ciego. O sea, es como no aprovecharse de la condición. No aprovecharse de la desventaja por ahí que puede tener esta persona respecto a nosotros. Porque pobre, el sordo no nos va a poder escuchar, ni el ciego nos va a poder ver cuando lo hagamos tropezar. Eso no hay que hacer. Bueno, acá el siguiente versículo va a hablar de la justicia cuando estamos en podríamos decir en una condición en la que tenemos que dictar sentencia por algo. Bueno, dice que no tenemos que actuar con injusticia cuando dictamos sentencia justamente, ni tampoco favorecer al débil, Ser ni justo. rendirnos ante el poderoso. Entonces tenemos que juzgar algo, tenemos que ser justos. Bueno, esto podría aplicarse para un juez cuando está en un proceso legal, o también se me ocurre en el caso de, por ejemplo, un padre cuando vienen dos hijos y tiene que dictar sentencia entre algo que ha sucedido entre estos hijos. Tenemos que ser totalmente imparciales, digamos, y justos. No andes con chismes. Al punto. No tomes parte en un asesinato, no seas cómplice. Si lo viste, no te calles. No abrigues en tu corazón odio. Y después dice, no te hagas cómplice del pecado de tu prójimo. Podemos relacionarlo con lo del asesinato. O sea, si bien no tenemos que hacer parte en un asesinato, tampoco tenemos que ser cómplices del pecado de nuestro prójimo al no reprenderlo. No seas vengativo ni rencoroso. No cruces tu ganado. O sea, no hay que cruzar animales de diferentes especies. Y después también va a mencionar las semillas, no entremezclarlas.
a las semillas, cruzar las semillas. Y tampoco debían usar telas con materiales mezclados. Luego va a hablar de la situación de impureza sexual con una esclava que ya está prometida a otro hombre, que en ese caso se debía llevar un sacrificio por la culpa y se debía obviamente restituir lo que se había robado o pagar la indemnización por esa situación. Después va a decir que cuando nosotros nos vayamos a un país, nosotros los israelitas, y siembren árboles frutales, debían esperar 3 años hasta poder cosechar los frutos o comer de esos frutos. Otra vez voy a mencionar que no debemos comer nada que tenga sangre, no practicar la adivinación, ni predecir el futuro. No debían cortarse la barba, no debían cortarse o hacerse heridas en el cuerpo, ni imprimirse tatuajes. No debían deshonrar a su hija tratándola como prostituta o convirtiéndola en prostituta. Otra vez menciona, respeten mi día de reposo, por si no quedó claro. También va a mencionar otra vez lo de no recurrir a espíritus y adivinos. Y después dice, respeten a los ancianos. Incluso dice, pónganse de pie y muestren respeto a sus ancianos. No hagan sufrir al extranjero. Acá les recuerda que ellos habían sido también extranjeros en Egipto. No hagan trampa. Más que nada habla de las medidas que antes se hacían por peso. Y después termina, pongan en práctica, como es el título de este video, pongan en práctica mis leyes y decretos. Cúmplanlos, yo soy el Señor. Hasta acá entonces lo que es los textos de este video resumen. Preguntémonos ahora, ¿qué aprendimos del carácter de Dios en este capítulo de Ciclo Biblia? Yo creo que reforzamos nuevamente la idea de justicia y vemos el carácter de... O sea, me lo imagino a un Dios muy docente, muy práctico, porque dijo punto por punto todas las cosas súper detalladas para no errarle. También con esto de la expiación, del rito de la expiación, le mostraba, vieron que muchas veces usamos la expresión, ¿lo entendiste o te hago un dibujito? Bueno, Dios le hizo el dibujito al pueblo, a su pueblo, le mostró cómo iba a ser, le mostró los pasos, cómo iba a seguir este mundo, cómo era la expiación, quién representaba a quién. Estaba súper claro, ellos lo podían entender. Entonces por eso me lo imagino y veo el carácter docente de Dios, con esa paciencia, pero a su vez con esa certeza para explicar sus designios. bueno, yo creo que aprendemos que el carácter de Dios es blanco. O sea, no era un blanco, negro, gris. Depende del día, el sol y la luna. O sea, Él detalló, como vos dijiste, todas las cosas lícitas y las cosas ilícitas. Y dijo, cúmplanlas, pónganlas en práctica, que no solamente quede en la lectura, en escuchar y después te levantaste y te fuiste y no pasó más nada. No, lo ponen en práctica. Porque si ustedes, que son mi pueblo, a quienes yo elegí, no los ponen en práctica, los voy a eliminar del pueblo. Incluso detalla que debían sentenciar a muerte a quienes no cumplían con los decretos y preceptos. Y si el pueblo no ponía en práctica la ejecución, Dios lo iba a hacer. Entonces Dios no es gris. Dios es blanco. Y siempre blanco. Y si estamos diciendo que Dios espera que nosotros seamos como Él, nosotros también tenemos que buscar eso. Bien. ¿Y ahora qué aplicación hay para la vida práctica o ponerlo en práctica? Yo creo que justo lo que decías vos, de que no podemos seguir igual una vez que lo aceptamos a Dios o que lo buscamos a Dios o que
elegimos ser su pueblo, que buscamos ser su pueblo, no podemos seguir igual. Tiene que haber cambio. Tenemos que cambiar. Tenemos que buscar ese camino a la pureza. Ese camino hacia Dios. Dejando las prácticas inmorales, tratando de apegarnos al camino certero. Sí, recordemos, Dios eligió a este pueblo. Dios lo escogió, lo salvó, los protegió, los acompañó, les dio instrucciones. Hicieron un pacto. Uh-huh. El pueblo dijo, sí, aceptamos. Y en consecuencia este pueblo, al ser de Dios, debía cumplir con los preceptos de ese Dios. O sea, nosotros si elegimos, pensemos en nosotros llevándolo a la práctica, ¿no? Si nosotros elegimos a Dios como nuestro Salvador y decidimos ser sus hijos, tenemos que seguir sus decretos, ponerlos en práctica. Y una forma de empezar es leyendo su palabra, para poder saber más sobre esa pureza que Él espera de nosotros. Si bien todos tenemos de cierta manera el instinto de qué es puro y qué no, hay ciertas cosas que por ahí nos generen duda, aunque no sepamos qué hacer en determinadas situaciones. La respuesta está en la palabra de Dios. Al conocer más sobre el carácter de Dios, sobre lo que Dios espera de sus hijos, podemos encontrar la respuesta, obviamente con oración, pidiendo al Espíritu Santo, que es quien nos da la iluminación para poder discernir bien qué es lo que Dios espera de nosotros en cada decisión que tomamos. Y recordemos que esto de buscar la pureza, la santidad y poner en práctica todos estos decretos y leyes es algo diario, no es una vez a la semana ni una vez al año. Tenemos que buscar consagrarnos y poner en práctica sus leyes todos los días. Es un desafío bastante grande porque estamos rodeados de un montón de cosas que nos distraen. Pero si todos los días pedimos a Dios que nos dé la fuerza y que nos acompañe en cada decisión y en cada acto que cometemos, en cada gesto que hacemos, en cada palabra que pronunciamos, si le pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros para poder ser puros, ser blancos como es Dios, tenemos más probabilidades de lograr eso. Sí. ¿Cuál es tu versículo favorito? Mi versículo de estos días fueron dos. Levítico 18, 4 y 5. Dice justamente: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. No solamente cumplirlos, sino andar en ellos. O sea, como que es tu norma de vida. Por eso me gustaron esos dos versículos. Yo casi que te gano, porque son 2,5. Ah, bueno, a ver. Empieza con la segunda parte del versículo 24. Del capítulo... Perdón, 20. Puedes buscarlo si querés. 20, segunda parte del capítulo 24, del versículo 24. Que dice lo siguiente: yo soy el Señor su Dios, que los ha distinguido de los demás pueblos. Por lo tanto, también ustedes deben hacer distinción entre animales puros e impuros, entre aves puras e impuras. No sean despreciables por causa de los animales, aves y reptiles que he señalado como animales impuros. Ustedes deben ser santos para conmigo, porque yo el Señor soy santo, y les he distinguido de los demás pueblos para que sean míos. Qué lindo. Somos distintos. Dios nos distingue del resto cuando nosotros decidimos seguir este pacto, digamos. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, yo quiero ser tu hijo, quiero que vos seas mi salvador, ahí ya somos distintos. Y Dios espera justamente que mantengamos esa distinción. Sí. Así que busquémoslo. Tratemos de mantenernos distintos. Pongámoslo en práctica. Pongan en práctica. Así es. Gracias por habernos acompañado en este ciclo Biblia.
por seguirnos acompañando, tanto en los videos como en un capítulo por día. Los instamos y los invitamos a que lo hagan. Quienes recién se están uniendo pueden ponerse a tiro, no hay ningún problema. Así que bueno, nada, gracias por eso. Y nos vemos. Eso, nos vemos en el siguiente ciclo bíblico. En el Exacto. número 17, ya cerrando el cerrando el libro de Levítico. Así Dale. que nuevos desafíos para siguientes videos. Dale. Que estén bien. Chau, Chau, chau. chau.